Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a esta charla de formación con los heraldos del Evangelio del Salvador. Como siempre es una alegría para nosotros estar con todos ustedes. Y antes de continuar, si me pueden decir si nos ven bien, nos escuchan bien, también escríbanos por favor desde dónde nos están viendo. Para nosotros pues siempre es una alegría, una vez que no les vemos a ustedes, al menos ver en el chat cómo las personas van reaccionando. Y bueno, el día de hoy, como todos los temas que tenemos, el tema es muy importante, es muy interesante y muy bueno para nuestra vida espiritual. Una vez que todos somos pues hijos de Dios y tenemos la dicha inmerecida de poder llamar a Dios nuestro Padre. Y para eso el día de hoy tenemos un expositor que queremos muchísimo aquí en el canal, que ha salido pues ya un par de veces y queremos que salga más veces, que es el hermano Fernando Costantini. Sal María, hermano Fernando. San María, hermano Juan Andrés, para mí, a pesar de que salí unas par de veces, siempre es una alegría de poder repetir y salir, en fin, cuando la oportunidad se juntan todas las posibilidades para que se pueda hacer estar aquí colaborando con el canal y, en fin, y tocar estos temas que son tan interesantes, como bien decía usted, de que todos los temas son para la vida espiritual, sobre todo para la vida espiritual, porque justamente somos hijos de Dios. Entonces eso me parece muy importante y porque justamente el tema de hoy yo creo que lo vamos a dividir en dos partes, que es la oración, pero de forma particular el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración por excelencia del cristiano, es la oración más perfecta y vamos a ver el por qué es la oración más perfecta y la más excelente que tenemos nosotros los católicos para rezar. Ahora, obviamente que es una oración. El Padre Nuestro es una oración en la cual se puede sacar muchísimos principios, muchísimas enseñanzas, se han escrito libros, se han hecho palestras, se han hecho conferencias, se han hecho, en fin, todos los santos, casi todos los santos teólogos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, han escrito sobre el Padre Nuestro. O sea que tema hay muchísimo. Yo creo que podemos hacer inclusive un curso sobre el Padre Nuestro, frase por frase, palabra por palabra, por tan profunda y tan densa que es esta oración, que es súper cortita, pero tiene tanta, pero tanta enseñanza. Entonces, el tema de hoy, entonces, la oración, un poco así en general, y después vamos a ver un poco así el Padre Nuestro, por qué es el Padre Nuestro la oración más importante, más excelente, y en qué consiste el Padre Nuestro. O sea, trataremos, en la medida de lo posible, explicar el Padre Nuestro. Entonces, como es también ya de costumbre, vamos a rezar para dar inicio a esta live y para que Nuestra Señora, el Espíritu Santo, nos ilumine para poder encontrar las palabras más justas, más certeras, para que a todos nos llegue al corazón estas enseñanzas sobre el Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decíamos entonces, vamos a comenzar un poquito explicando lo que es la oración, ¿verdad? Cómo es importante para todo católico, para todo cristiano, la oración. Entonces, si ahí, hermano, comenzamos ya compartiendo la pantalla para ir ya directo al tema. Y como ustedes van a ver en el título, dice el Padre Nuestro, ¿verdad? Pero dice nada más humano que la oración. ¿Por qué ponemos esto? Porque en todas las civilizaciones, desde que el mundo es mundo, siempre ha existido la oración. Por más, por más primitiva que pudo haber sido una civilización, siempre tenían sus dioses a los cuales le rendían culto, a los cuales le rezaban. O sea, es una cosa como que inherente al alma humana, el deseo humano, al corazón humano, rezar, orar, pedir auxilio a un ser superior. Ustedes van a ver, en la historia no existe civilización o tribu atea, no existe. Solo eso es un fenómeno quizás del siglo XIX-XX y a medida que va avanzando la historia, que se va alejando de Dios, comienzan esas ideas extrañas y raras que es el ateísmo y absurdas como es el ateísmo. Pero nunca existió el ateísmo y sobre todo ese deseo que tiene el alma, la persona, de dirigirse a alguien superior para pedirle ayuda. ¿Por qué? Porque nada hay más propio de la criatura que la miseria. La persona se siente miserable, se siente que le falta fuerza, que tiene que alcanzar un objetivo, que tiene una misión, pero que él ve
que no tiene la suficiente fuerza como para alcanzar ese objetivo. Entonces, nada más propio que la criatura, nosotros, criatura, esa miseria, ni nada más propio de esa miseria que la súplica. Yo me siento miserable, por lo tanto yo suplico, pido ayuda, pido fortaleza, rezo, oro a ese ser superior, en este caso rezo a Dios. Después, y en concreto, la gracia definitiva de la perseverancia final, que eso lo vamos a explicar ahorita porque es muy importante, que no puede merecerse en estricta justicia, solo puede ser alcanzada por la oración. Que la perseverancia final es uno conseguir la felicidad eterna, conseguir la salvación eterna. Nosotros estamos ahorita, desde que nacemos hasta que morimos, estamos en un periodo de probación, de prueba. Dios nos está probando para ver si merecemos el cielo. Y para merecer el cielo tenemos que hacer obras buenas, obras de caridad, obras meritorias, y eso lo conseguimos siendo fieles a esas obras si rezamos. Pero hay una gracia que es indispensable, que es la gracia, como dice ahí, la perseverancia final. Y es una gracia que casi que es independiente a las otras gracias. Y esa gracia solo se adquiere de la salvación eterna si la rezamos. Porque no tenemos, por así como dice aquí, en estricta justicia. Nosotros nos merecemos la gracia de la salvación. No, la merecemos si la rezamos. Pero no es que tenemos, por ejemplo, ya un cheque y otros morimos, nos presentamos ante Dios, Señor, aquí está el cheque, aquí está el pasaje para ir al cielo. No, eso es una gracia que la tenemos que merecer, pero la merecemos solo a través de la oración. Por eso es muy importante la oración. Ahora, ¿qué es la oración? Entonces, fenomenal, pero ¿cómo se puede definir la oración? Hay una definición súper sencilla, clásica, que es muy interesante y que es tan sencilla que cualquiera se le puede quedar grabada en la cabeza, pero sobre todo grabada en el corazón. Entonces, esto es una definición que la daba Santa Teresa de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa la Grande. Dice, orar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes. Mercedes significa pedirle gracias, pedirle dones, pedirle ayudas, ¿verdad? Gracias. Entonces, ¿qué es la oración? Es elevar nuestra mente, nuestro corazón a Dios y pedirle gracias. Entonces, esa es la definición clásica, una definición muy sencilla, como ustedes están viendo, que es la oración. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en esa definición. Moralmente, es una conversación con Dios, es conversar con Dios. Están las oraciones ya estipuladas, como es el Padre Nuestro, como es el Ave María, el Rosario, etc. Pero también hay oraciones que es lo que nos brota del corazón, es una conversación. Obviamente, cuando yo rezo el Padre Nuestro y cuando rezo el Ave María, también es una conversación con Dios. Pero es una conversación que brota del corazón a nuestro Padre, que es Padre y amigo, que no debe detenerse en la petición, no solamente en pedir cosas, sino también adentrarse en las alabanzas. O sea, yo rezo para pedirle cosas a Dios, pero también para alabarlo, para agradecerle todo lo que nos dio, para pedirle más cosas, pero sobre todo tener esa alabanza y ese deseo de que Dios sea alabado. Entonces, sino adentrarse en la alabanza y terminar en el éxtasis amoroso de la contemplación, porque hay varios grados de oración. Uno comienza con la oración vocal, después comienza con una oración ya que es una oración de quietud, una oración de contemplación, y cuando uno ya llega a una contemplación tal que ya es un contacto amoroso con Dios, que eso lo han alcanzado los grandes santos tal, pero que nosotros también estamos llamados a tener ese grado de oración. Y cuanto más ese grado de oración sea más sublime, más elevado, ahí nosotros seremos más santos y más santificados. Y ahí podemos hacer un pequeño paréntesis y hacer un examen de conciencia. ¿Cómo está mi oración? ¿Cómo está mi conversación con Dios? ¿Cómo está mi alabanza con Dios y cómo están mis peticiones a Dios? ¿Qué cosa le pido a Dios? Y yo, viendo cómo está esa relación con Dios, de mi alma con Dios, ahí puedo hacer de cómo está el grado de santidad que yo estoy teniendo. Si es una oración que es solamente petición y que no es solamente alabanza y que no es de contemplación, quiere decir que estoy en un buen escaloncito de la santidad, pero todavía no he alcanzado a otros escalones un poquito más elevados. Hermano Fernando, no sé si me permite apenas una dinámica aquí con nuestro querido público. Yo creo que vale mucho la pena que escribamos todos en el chat la definición que da Santa Teresa de oración. Uh-huh. Así se nos queda más. Así que bueno, todo el mundo a escribir, orar es elevar el corazón a Dios y pedirle mercedes.
y pedirles merced, exactamente. Claro, en ese, como decíamos, en ese pedirle merced, ese pedirle gracias, como decía aquí, no solamente es pedir cosas, sino también es alabar, etcétera, y pedir esa unión estrecha con Dios. ¿Para qué? Para santificarnos. Y continúa así. Aquí también, cualquier pregunta que vaya surgiendo, ustedes hermanos, no tenga pena y que pregunten lo que quieran y responderemos lo que podamos, ¿verdad? Entonces, es culto de sumisión a Dios, del que nos proclamamos dependientes. Esto es muy importante, lo que decíamos al comienzo, que nosotros somos miserables y como nos sentimos miserables, queremos suplicar, queremos pedir. Entonces nos sentimos sumisos a Dios y tenemos esa dependencia con Dios. Pero es una dependencia de hijo a padre. No es de un súbdito a un rey, que también tiene que haber también esa relación bonita y de misericordia y de caridad. Pero aquí es de Dios y tenemos que considerar a Dios como un padre, como decíamos, acabamos de decir, que es nuestro padre y es amigo, que está solícito para obtenernos esa gracia que estamos pidiendo. Entonces, del que nos proclamamos dependiente en todo y cuya largueza se suplica. O sea, de esa generosidad que Dios tiene, esa largueza, nosotros estamos suplicando. Porque sabemos que Dios tiene infinidades de gracias, infinidades de cosas que nos puede dar, pero que tenemos que pedirla. Si no pedimos, Dios no nos va a dar. En la condición que Él pide justamente para darnos gracias y atendernos es pedir. ¿No? Ya vamos después a comentar el Evangelio, esa palabra, entonces, Señor, que dice pedid y recibiréis. Y por lo mismo es un acto eminentemente religioso y grato a Dios. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas, está justamente el rezar. Si yo rezo y le pido cosas a Dios, estoy cumpliendo también el mandamiento de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es un acto religioso. Y la mejor forma de yo cumplir ese mandamiento es haciendo actos de religión. Y el acto de religión es por excelencia la misa, la oración y pedirle cosas a Dios. Entonces, y esto es pero me parece muy interesante, que no ha de contentarse con un acto esporádico. La oración tiene que ser continua. Y como dice ahí, acordarse de Santa Bárbara cuando truena. Santa Bárbara es la patrona de la artillería, ¿no? Entre otras cosas. Y también de las tempestades y tal. Y uno cuando escucha un rayo, un trueno, ¡ay, Santa Bárbara! Pide protección. Me parece excelente y buenísimo. Pero acabó la tempestad y allá Santa Bárbara, ni se acuerda después para agradecerle a Santa Bárbara que le protegió en esa tempestad. Entonces, lo mismo con Dios, lo mismo con Nuestra Señora, con los santos. Tenemos que pedir, pero no solamente pedir. Una vez obtenida esa gracia, tenemos que agradecer a Dios y alabarlo por esa gracia que nos ha dado y por todas las gracias, los dones que Dios siempre nos concede. Pero no puede ser una cosa esporádica, dice nuestro Señor en el Evangelio, que tenemos que rezar las 24 horas del día. Rezar siempre y desanimar nunca, dice nuestro Señor. Entonces no es solamente acordarse de Santa Bárbara cuando truena, sino que tenemos que acordarnos siempre, de Dios siempre. ¿Por qué? Porque sería un proceder demasiado interesado para con Dios, ¿verdad? O sea, no quiero decir que esto sea malo, tenemos que tener ese interés y pedir cosas a Dios y pedirle gracias, pero no solamente podemos, no solamente hacerlo esto cuando estamos necesitados, tenemos que rezar siempre, pedir a Dios y cuando Dios nos concede la gracia, como decíamos, agradecerle. Entonces, la oración debe constituir nuestra más genuina fuente de energía. Esto es muy importante. A veces nosotros nos sentimos desanimados, nos sentimos sin ganas de seguir adelante, sin ganas de luchar, nos sentimos tentados, nos sentimos preocupados. Examen de conciencia. ¿Cómo está nuestra oración? Porque nuestra oración, así como un fuego, se alimenta, hay que alimentarlo continuamente con las brasas. Nuestro entusiasmo, nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, tiene que estar alimentada con la oración. Tiene que ser nuestra fuente de energía. Así como cuando a veces tenemos el celular que está con la batería baja y enseguida lo enchufamos. Nosotros también a veces también así análogamente estamos con la batería baja, estamos decaídos. ¿Por qué? Porque nos falta la oración. Entonces nuestra fuente de energía tiene que ser siempre la oración. Y aquí viene una cosa muy interesante. La oración privada, la que yo rezo, la oración mental, la oración cotidiana, regulada por la fe, alimentándose del Evangelio. El Evangelio aquí se entiende también como la lectura de vida espiritual. El Evangelio por excelencia es la lectura de vida espiritual, pero cualquier libro de vida espiritual
eso nos alimenta el alma para rezar bien y para que nuestra oración sea más perfecta. Entonces, alimentándose del Evangelio debe mantener en nosotros el ascua viva de la gracia. El ascua es la llama, el carbón. Brasa. La brasa. La brasa, realmente la brasa viva de la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando estamos en la gracia de Dios, ahí sí somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, cuando estamos con la gracia, estamos participando de la naturaleza divina de Dios. Y ahí con más propiedad podemos rezar el Padre Nuestro. Podemos decir, Padre Nuestro, es nuestro Padre, porque nosotros somos sus hijos. Pero si esa gracia la perdemos con el pecado mortal, ahí casi como que no tendríamos el derecho de llamar Padre a Dios. ¿Por qué? Porque no somos hijos de Dios, porque ya hemos roto con esa amistad de Dios, ¿verdad? Pero para mantener esa ascua, esa brasa viva, es a través de la oración. Entonces, de la gracia y hacer que crezca hasta la visión beatífica. Los grados de oración, como decíamos antes, son los grados de santidad. Entonces, a medida que yo voy rezando y voy creciendo en la vida espiritual, voy creciendo en la oración, me voy como que ya viviendo el cielo aquí en la tierra. Estamos viendo ya aquí el cielo en la tierra, ¿por qué? Porque ya estoy pregustando la maravilla, lo bonito que es estar en el cielo. ¿Y eso, o sea, a través de qué? A través de la oración. Tenemos que sentir un gusto por la oración. Por eso dice uno de los salmos, gustad y ved qué bueno es el Señor. O sea, como que uno desgusta de una forma espiritual de cómo Dios es bueno. Y eso es a través de ese espíritu de oración. Y aquí, señores, esto es muy interesante. Dice, ¿a quién, por quién y qué debemos pedir? Entonces, ¿a quién debemos orar? ¿A quién tenemos que pedir las cosas? Y ahora vamos a ver también por quién, ¿no es cierto? Y qué debemos pedir. Entonces, ¿a quién debemos orar? Para que nos conceda lo que pedimos por sí, en virtud de sus promesas y de su misericordia, solo a Dios. ¿Verdad? Solo a Dios. ¿Por qué? Porque nos prometió, pedid y recibiréis. Él no puede engañarse, no puede equivocarse y tampoco nos puede engañar. Entonces, si Él dijo, pedid y recibiréis, Él lo va a conceder. Entonces, por eso decimos ahí, en virtud de sus promesas y de su misericordia. Porque nosotros, por el pecado original y por nuestros pecados actuales, etcétera, no merecemos nada. Pero como Él misericordiosamente mandó a su Hijo y murió en la cruz por todos nosotros, Él justamente en virtud de esa redención, nosotros podemos, por así decir, tenemos el derecho de pedir y tenemos el derecho de ser objeto de esa misericordia de Dios. Entonces, solo a Dios. Las cosas, todo lo que pedimos, se lo pedimos a Dios. Pero, para que intercedan ante Dios y nos obtengan las gracias necesarias, a la Santísima Virgen, que ha sido llamada la omnipotencia suplicante. La Virgen es omnipotente en materia de súplica. Todo lo que ella pide a Dios, ella lo concede. Por eso los santos llaman la omnipotente suplicante, porque todo lo que le suplica a Dios, ella lo concede. No hay nada que ella haya pedido a Dios y Dios se lo haya negado o no se lo haya dado. Entonces, tenemos que rezar a Dios, porque es la fuente de todas las gracias, pero para conseguir esos dones, esa gracia, todo lo que estamos pidiendo, es a través de Nuestra Señora, porque Él lo quiso así. Entonces, para que intercedan a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, que es mediadora de todas las gracias, es la medianera universal de todas las gracias. Todo lo universal significa todo, todas las gracias que necesitamos, todos los dones que necesitamos, y inclusive a veces cosas materiales, es a través de Nuestra Señora. Y aquí hay una cosa pero me parece muy interesante. Y a todos los santos, tanto los del cielo como los que viven actualmente en la tierra. O sea, tenemos que pedir nosotros a los santos, Nuestra Señora, obviamente, porque es la omnipotencia suplicante, a los santos, pero inclusive a los santos que viven aquí en la tierra. Por ejemplo, cuando está el Padre Pío, ¿cuánta gente da Padre Pío? Usted puede rezar por mí, por favor. Le está rezando el Padre Pío. Cuando decimos Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros, estamos rezando. Ahora cuando decimos Padre Pío ruegue por nosotros, también estamos pidiendo, dado caso que el Padre Pío estuviese aquí en la tierra. Pero en la tierra hay santos, hay personas en las cuales nosotros podemos también pedir que ellos recen. ¿Por qué? Porque ellos tienen una unión muy estrecha con Dios y son muy bien escuchados. Entonces pidamos inclusive a las personas santas aquí en la tierra que también intercedan por nosotros, que también rueguen por nosotros. Entonces, resumiendo, rezarle a Dios y para que intercedan a Dios, a Nuestra Señora, a los santos, Nuestra Señora que es
la omnipotencia suplicante, y a los santos, tanto los que están en el cielo como los que están en la tierra. No tengamos escrúpulo de pedir oraciones también a los santos que viven en la tierra. Ahora, ¿por quiénes debemos pedir? Esto es muy, pero muy importante. No debemos hacerlo por los condenados, porque ellos, los que están condenados, ya ellos no son sujetos a ningún mérito, a ninguna gracia, nada. Porque están definitivamente fuera del cuerpo místico de Cristo. Son enemigos de Dios y ninguna gracia puede ya alcanzar. Entonces, por los condenados no podemos pedir porque son oraciones que no van a llegar nunca a ellos. Después, pero sí por todos los sujetos capaces de alcanzar la gloria, y en concreto, o sea, ¿cuáles son los sujetos capaces de alcanzar la gloria? Todos nosotros, los que estamos vivos sobre la tierra, y los que están también en el purgatorio, también podemos pedir, rezar por ellos, ¿sí? Los que están en la gracia de Dios. Entonces, y en concreto, por nosotros mismos, que como se dice ese famoso dicho, ¿verdad? Que la caridad bien entendida empieza por casa. Lo primero que tenemos que pedir es por nosotros. Es como dice entonces nuestro Señor, ¿no? Amarse a sí mismo, ¿no? ¿Cómo es? Amar al prójimo como a ti mismo. O sea, al prójimo como a ti mismo. Pero el prójimo, el más próximo de nosotros, ¿quiénes son? Somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por nosotros mismos. Hermano Fernando, perdón, apenas solo para un pequeño detalle. Sí. Que, claro, nosotros tampoco podemos nunca tener certeza de que alguien está condenado, ¿no? Claro. Entonces, porque puede alguno de nuestros queridos seguidores puede pensar eso, bueno, pero yo recé por alguien que ya falleció y si está condenado, ¿qué pasa? Claro. Pero ahí como queda. Sí. Igual tengo que rezar por los difuntos. Claro, en cuanto a saber o no saber, pues ¿cómo? ¿Verdad? No sé si puede explicar un poquito eso. Sí. Yo antes más nada, hermano, quiero explicar que todo lo que estoy diciendo me estoy basando en un estudio que hicieron los dominicos en Salamanca, y que ese estudio, por lo tanto, en materia de teología y de ortodoxa es lo máximo, fue dirigido por el padre Rollo Marín, un grandísimo teólogo del siglo XX, un súper teólogo, muy amigo de nuestro fundador, de Monseñor Juan Clá, y él inclusive hizo prefacios en varios libros escritos por Monseñor Juan Clá, y el padre Rollo Marín, un gran teólogo que, en fin, ya un día quizás contaremos un poco la historia de él. Pero, entonces, yo me recuerdo que una vez a él, al padre Rollo Marín, le preguntaron, si yo rezo, por ejemplo, por una persona que falleció, pero está en el infierno, entonces, ¿cómo queda esa oración? Y él decía, no, porque nuestra oración va a Dios. Nosotros rezamos a Dios, y después Dios sabrá cómo distribuir esa gracia. Ahora, si esa persona en la cual yo estoy rezando es una oración que no va perdida, decía él, no, porque esa oración va a Dios, al seno de Dios, al seno de la divinidad. Y él, si esa persona por la cual yo estoy rezando se condenó, entonces él la va a emplear para otra persona, o para otra gracia, o para una persona que está con dificultades. Pero es una oración que nosotros hacemos, nunca va perdida. Porque yo puedo saber, como usted bien dice, esto es no para una persona que yo no sé, porque nadie tiene certeza de quién está en el infierno. Solo tenemos certeza de los que están en el cielo porque son canonizados. Pero que está en el infierno no sabemos. Entonces, yo rezo, Dios sabe que está en el infierno, toma esa oración y la aplica a otra persona, o para una persona que esté en la tierra, o en el purgatorio. Bueno, obviamente en el purgatorio. No, buenísimo, muchas gracias. Pero entonces, todo lo que estamos diciendo es, digamos, no es una cosa que me estoy inventando yo, sino que es algo de este estudio que han hecho es un estudio, un opúsculo que han escrito los padres de la Universidad de Salamanca, dominicos, como decíamos, es lo más ortodoxo en materia de doctrina católica, etc. Entonces, tenemos que rezar especialmente por nosotros mismos, los más necesitados de la gracia que pedimos, ¿sí? Por nuestro prójimo, como decíamos hace 2 minutos, según el orden de la caridad. O sea, porque nuestro prójimo es según el orden de la caridad. Primero están nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros conciudadanos, nuestros... y así, ¿sí? Los del continente así. Es como círculos concéntricos. Primero yo, y esto no es egoísmo, sino que es porque tenemos que pedir por nuestra propia salvación. Después, por nuestros papás, nuestro prójimo, que serían nuestros padres, hermanos, parientes, vecinos, conciudadanos, etc. Hermano, si cualquier duda usted ahí me avisa. Sí.
Y también, esto es muy interesante porque lo pidió nuestro Señor Jesucristo, que es por así decir, es algo nuevo en el Nuevo Testamento, que es rezar por nuestros enemigos. Que esto está en Mateo, en San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 44. Aunque no es preciso hacerlo en particular, sino tan solo estar dispuesto a ello en disposición de ánimo. ¿Qué debemos pedir? Esto me parece también que es muy interesante y que nos esclarece muchísimo. ¿Qué debemos pedir? Primero, absoluta e incondicionalmente. Es una cosa que tenemos que pedir siempre, absoluto e incondicionalmente. Es una cosa que tenemos que pedir sí o sí. Yo, por ejemplo, puedo pedir, no sé, ojalá que mañana llueva porque las plantas están necesitando agua. Puedo pedirlo, pero no es una necesidad absoluta y absolutamente necesaria, no. Sino que lo que tenemos que pedir absoluta e incondicionalmente es la vida eterna. Pedir la salvación eterna, es lo que tenemos que pedir. El cielo, la visión de Dios y su eterno amor. Toda esta cosa que estamos viendo, después lo vamos a ver reflejado en el Padre Nuestro. Entonces, la vida eterna, el cielo, la visión de Dios y su eterno amor. Es lo que primero que tenemos que pedir. Y todo cuanto está relacionado necesariamente con ella. Entonces, bueno, me tengo que ir al cielo. Entonces, para el cielo tengo que pedir gracias, virtudes, perseverancia final, lo que decíamos antes, la perseverancia actual también, de tener fuerza para hacer actos de méritos, en fin, ¿verdad? Pero todo eso es para alcanzar yo el fin último que tengo que pedir absolutamente, que es la salvación eterna. 2. Condicionalmente, si conviene, o sea, es una condición, lo voy a pedir, pero condicionalmente, si conviene para mi salvación o la del prójimo. Entonces, por ejemplo, los bienes temporales, bien sea de índole cultural, conocimiento, para que seamos más inteligentes, tengamos mejores notas en la universidad, en el colegio, tengamos más facilidad para acordarnos de las cosas. Corporal, pedir cosas para la salud, para evitar tal enfermedad o para curarme de tal enfermedad. O material, bienes externos, excluyendo los superfluos, que son más ocasiones de daño que de remedio. O sea, pedir, por ejemplo, ganarme la lotería para poder comprarme, no sé, un avión, un yate, un jet, etcétera, etcétera. Esas cosas a veces nos desvían un poco de nuestro fin último, que es la salvación. ¿Está claro entonces? Hermano, sabe que una cosa muy interesante, nosotros pues tenemos la dicha inmensa de llevar a la Santísima Virgen a los hogares, de estar con muchas personas y muchas veces pedimos, bueno, si alguien quiere poner alguna petición, sabe que es muy raro escuchar que alguien pida por la salvación eterna. Exactamente. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, o sea, uno que tiene experiencia de estar con mucha gente y escuchar muchas peticiones, es raro que alguien pida eso, ¿no? Entonces, no sé si usted puede enfocar un poco más, subrayar un poco más. Yo creo que y mencionar que sí, que es lícito, es bueno pedir todas las otras cosas, pero como eso que es lo principal, casi nadie lo pide. a veces nos lo olvidamos de pedirlo, ¿no? Y es porque yo creo que nosotros, ya sea por el corre del día a día, tenemos una escala de valores un poco a veces dada vuelta, ¿no? Y entonces yo lo que es también ese famoso dicho, que ojos que no ven, corazón que no sienten. Entonces yo veo que estoy enfermo, entonces mi corazón se preocupa, no tengo que pedir por la salud, veo que estoy con problemas, con dificultades económicas, entonces tengo que... Pero no, como no vemos el cielo, no experimentamos, justamente porque tenemos quizás una vida espiritual un poco llevada así, un poco tibia, entonces no sabemos la importancia de eso, como no sentimos, no vemos la importancia que es de pedir justamente la salvación eterna, de pedir eso que es lo principal. Obviamente que también tenemos, como bien decía usted, y aparte está aquí en el opúsculo de los padres de Salamanca, de que una cosa es la vida eterna, que es absoluto que tenemos que pedir. Después, cosas que son condicionalmente, si nos convienen, y como es la salud, ¿cómo se llama? Inclusive a veces, una enfermedad, para mí quizás sea un bien, porque esa enfermedad me hace unirme más a Dios. El sufrimiento, la dificultad, los problemas. Lo que más tenemos que pedir cuando estamos con una enfermedad o con un problema económico, con una dificultad, con una aprobación, obviamente que es pedir que Dios nos la quite, pero sobre todo pedir que nos dé la fuerza para poder afrontar esa dificultad, ese problema, ¿sí? Pero sobre todo,
me parece a mí que tenemos que tener esa escala de valores. Lo más importante, la gloria de Dios, la salvación eterna. Y después, aparte le dice nuestro Señor, procurad el reino de Dios y que el resto viene por añadidura. Yo creo que si pedimos la salvación eterna y la gloria de Dios, nos va a venir ya la salud, nos va a venir, o por lo menos, y si nos viene la enfermedad, vamos a tener la fuerza de afrontar la enfermedad. Si nos viene una dificultad, nos va a dar la fuerza para vencer las dificultades, ya sea económicas, ya sea problemas, dificultades, etcétera, etcétera. No sé si más o menos, pero yo creo que sí que es muy importante tener esa escala de valores bien puesta. Pedir a Dios que nos vea, que nos dé esa gracia de cómo comprender qué es lo más importante en la vida. También podemos pedir males bajo la razón de bienes, castigos, para que el culpable se arrepienta y abandone su mala vida, etcétera, etcétera. Esto cuando yo lo vi, que esto nos va a asustar, porque ¿cómo pedir un mal, un castigo? San Pablo dice en una de sus cartas, que no me acuerdo, creo que era Alejandro, ¿no? Creo que, bueno, un personaje, ahorita se me queda de tarea. Alejandro el Herrero creo que era, que se portó súper mal, y dice, no, y él lo entregué a Satanás. No sé por qué lo condenó. No, ahí los que estudian las Sagradas Escrituras y las cartas de San Pablo, etcétera, dicen, no, entregar a Satanás significa entregarlo, o sea, que tenga un castigo para que recapacite, para que se dé cuenta que él estuvo obrando mal. Entonces, muchísimas veces un castigo, bueno, San Pedro también dice que el diluvio fue una misericordia de Dios, porque muchas personas del diluvio, de la época del diluvio, se salvaron gracias al diluvio, porque vieron que estaban siendo castigados, se arrepintieron del mal que habían hecho y pidieron misericordia a Dios. Ahora, si ellos no hubiesen tenido diluvio y hubiesen muerto antes del diluvio, quizás se hubiesen condenado. ¿Por qué? Porque no hubiesen recapacitado. ¿Está claro? Sí, señor. El valor de la oración. Esto vamos a verlo bien rapidito porque yo creo que no vamos a tener tiempo para ver todo. Entonces, el valor de la oración. La oración tiene un valor satisfactorio. Por cada falta que hacemos nosotros, por cada pecado que cometemos o imperfección y tal, tenemos que después pagarlo en el purgatorio. O aquí en la tierra, con penitencia, con sufrimiento, con enfermedades, o en el purgatorio, ¿sí? Tenemos que satisfacer a Dios. Todo el mal que hemos hecho, tenemos que dar una satisfacción a Dios. Tenemos que reparar esa falta. Una forma para reparar esa falta y para tener un purgatorio más cortito o tener una vida con menos sufrimiento o que sea más llevadera es a través de la oración. Porque sobre todo en los imperfectos tiene un aspecto penoso de esfuerzo y de humillación. Porque el rezar, yo me humillo. El hecho de humillarme, estoy satisfaciendo, estoy cumpliendo méritos para que Dios me perdone y me dé gracias. Es un homenaje de dependencia y sumisión a Dios, ofendido por nuestros pecados. Entonces yo cuando pido a Dios perdón y rezo para pedir perdón, estoy como que satisfaciendo a Dios y estoy prestando ese homenaje y que mal eso me va a servir después para el purgatorio. Después, meritorio. Yo tengo que también tener méritos para el cielo. Así como un niño o un joven va a hacer un examen y si él quiere merecerse un 10, tiene que estudiar. Entonces, si nosotros queremos merecernos el cielo, tenemos que estudiar, tenemos que rezar. Entonces, la oración imperada por la caridad, o sea, la oración que nos pide por la caridad, eso quiere decir imperada por la caridad, por el amor a Dios, es un acto que merece la vida eterna con mérito de estricta justicia, de condigno. Y aquí explicamos en 2 palabras. Nosotros, por más que recemos muchísimos, no tenemos por estricta justicia ningún mérito. Ese mérito que adquirimos con la oración viene gracias a los sufrimientos y morir en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos mérito? Es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no lo mereceríamos, pero lo mereció nuestro Señor. Y el Señor dice, como yo lo merecí, porque morí en la cruz y ofrecí todo por ustedes, yo pongo ese mérito en la mano de ustedes. Y por eso nosotros podemos merecer. Después, muchas veces también, aunque no siempre, merece las cosas que piden. A veces, por el tanto hecho de rezar, merecemos también las cosas que estamos pidiendo. Impetratorio, que es de pedir. Primero, la oración obtiene no por justicia, lo que decíamos, lo de que era de condigno, sino por la misericordia de Dios fiel a sus promesas, cuando Él dice, pedid y se os dará.
Eso está en San Mateo, en el capítulo 7, versículo 7. Acuérdense, Mateo 7, 7. Pedid y recibiréis. Pero para obtención infalible de lo que se pide son precisas 4 condiciones. Pedid y recibiréis. La oración siempre es infalible. Todo lo que pidamos a Dios, Dios nos lo va a conceder. ¿Por qué? Porque Él nos prometió. Pedid y recibiréis, buscad, encontraréis, golpead y eso os abrirá. O sea, es una promesa y Dios no puede equivocarse y tampoco puede engañarnos. Por lo tanto, pero tiene que haber 4 condiciones para que esa oración sea infalible. Primero, que se pida algo para sí mismo, pues la gracia debe encontrar un sujeto dispuesto y los demás pueden no estarlo. O sea, yo tengo que pedir algo porque yo estoy pidiendo. Tengo que pedir para mí mismo. Cuando yo pido para mí mismo, y es una cosa, obviamente, vamos a ver después las otras condiciones, si es una cosa buena y la pido con perseverancia y con humildad, Dios me la va a conceder. Ahora, supóngase que yo estoy pidiendo una gracia, pero esa gracia la voy a pedir para un vecino o para un hermano. Pero quizás ese hermano no está bien dispuesto a recibir esa gracia. Y por eso Dios no se la concede, porque no está él, no es un receptáculo digno para esa gracia. Por eso aquí dice que cuando Dios va a ser infalible, o sea, Dios nos va a conceder sí o sí cuando se pide para sí mismo. B. Que se pidan cosas necesarias para la salvación eterna, lo que decíamos al comienzo, que es el fin último al que se ordenan las cosas, que se ordenan todas las promesas de Dios, sus dones y nuestra necesidad. O sea, Dios nos promete que nos va a dar esos dones siempre y cuando sea una cosa que va a ser necesaria para nuestra salvación. ¿Sí? Y que se pida con las debidas disposiciones interiores, es decir, con una fe, con mucha fe, con esperanza y con humilde confianza. Aunque no es preciso el estado de gracia. Eso es interesante. No es necesario estar en la gracia de Dios. Lo ideal, Dios escucha mucho más a una persona que está en la gracia de Dios, que está confesado, a una que no. Pero no es una condición para que Dios nos escuche. Dios siempre nos va a escuchar igual y Él nos va a dar justamente la gracia necesaria para que yo me arrepienta de mi pecado y me pueda confesar y así también mi oración tenga más poder. Después, que se pida con perseverancia. Es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer. Eso dice nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 10, en el capítulo 18, en el versículo 1. ¿Está bien? ¿Está claro, hermano? ¿Una pregunta, una duda? No, está súper bien. Solo si puede repetirnos, por favor, hermano Fernando, entonces, las 4 condiciones para que nuestra oración sea escuchada sí o sí. Sí o sí, exactamente. Entonces, primero, que se pida para sí mismo. Pues la gracia debe encontrar un sujeto dispuesto. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a recibir esa gracia. Si estoy pidiendo algo es porque estoy dispuesto a recibir esa gracia. Ahora, lo que yo estoy pidiendo tiene que ser algo necesario para la salvación. Esa es la segunda. Necesario para la salvación eterna. ¿Sí? Después, y que se pidan con las debidas disposiciones internas. Es decir, con fe, una fe inquebrantable, fe, con una ardiente esperanza, o sea, que yo tengo que esperar que Dios me va a atender, y humilde confianza. ¿Sí? Claro. Ajá. Decíamos que no es necesario el estado de gracia. Y la última, la cuarta condición, que me parece muy importante, es que sea con perseverancia. Que es ahí donde falla mucha gente. Ahí falla mucha gente. Pero no, yo pedí con una fe impresionante. ¿No? ¿Pero cuánto pidió? Un día. No, recé una Ave María, recé un rosario. No, hay que pedir con perseverancia. Inclusive una vez el padre Rollo Marín daba un ejemplo muy interesante. Que Dios decía, bueno, yo a esta persona le voy a dar la gracia, pero si me la pide 20, él lo decía el padre Rollo Marín, si me la pide 20 veces. Entonces va, pide 1, 2, 18 veces, 19, ¿sabe qué? Ya no pido nada. Dios no me escucha y tú, desistió. Dios, dice el padre Rollo Marín, Dios estaba esperando esa 20ª vez para darte la gracia. Como el ejemplo que dan del teléfono, ¿no? Que uno llama y ¡ay, no me contestó! Y cuelga, solo que justo en ese momento... Justo en ese momento la persona iba a atender el teléfono. Eso lo daba el Monseñor Juan, nuestro fundador, decía, está llamando, la persona, ya no me atiende. Y justo en ese momento era cuando la persona estaba levantando. Entonces, muy importante, la perseverancia. Conclusión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Si quieres vivir bien, haz oración. Si quieres salvarte, haz oración. El que ora se salva ciertamente y el que no ora ciertamente se condena.
frase lapidar de San Alfonso María de Ligorio, el moralista por excelencia de la Iglesia. Tercero, si quieres santificarte, haz oración. Es el gran secreto de la santidad. No temas, Jesús dijo, si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quien la pide? Aquí está, eso está en San Mateo, en el capítulo 7, versículo 11. Entonces no tenemos que tener ningún temor. Si pedimos, rezamos, como vimos en esa característica, con perseverancia, con fe, con esperanza, cosas para nuestra salvación, Dios siempre nos va a atender. Y me parece muy interesante. Si queremos vivir bien, recemos. Si queremos salvarnos, recemos. Y si queremos santificarnos, recemos. Y ahora vamos a ver bien rápidamente, hermano, porque veo que tenemos solamente escasos 10 minutos para terminar. El Padre Nuestro. Tiene 20. Tenemos 20, entonces bueno. El Padre Nuestro, que es la oración universal, la más excelente entre todas. Ya vimos la importancia que es la oración. Y ahora vamos a ver la oración más excelente que pueda haber, que es justamente el Padre Nuestro. Vamos a ver por qué el Padre Nuestro es la oración más excelente. Dice, es la oración preferida por la Iglesia. ¿Y por qué? Si ustedes prestan atención, se reza en el canon de la misa. En la misa, esta es la oración que también se conoce como la oración dominical, ¿no? Muchas veces cuando está dando catecismo para niños y también a veces para adultos, uno pregunta, bueno, ¿cuál es la oración dominical? ¿No? ¿O por qué se llama dominical? El Padre Nuestro, muy bien. ¿Y por qué dominical? Porque la rezamos los domingos en la misa. Muy bien. Y si la rezamos el lunes, ya no es dominical. Si la rezamos el martes, es la oración de martes. No, dominical es porque la que hizo el Señor. Dominus, del Señor, viene por eso, porque fue la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí viene porque es la más importante y la más excelente. Todos recordarán de cómo fue que nuestro Señor hizo el Padre Nuestro, que estaban los discípulos de San Juan, que después fueron discípulos de nuestro Señor, y San Juan nos enseñó a rezar. Señor, enséñanos tú a rezar. Y fue ahí él que rezó, enseñó el Padre Nuestro. Entonces se reza en el canon de la misa, el Padre Nuestro. En el oficio divino, los que rezan el oficio divino, los religiosos, sacerdotes religiosos que se rezan el oficio divino, también se concluye con el Padre Nuestro. En el rosario, cuando hacemos el rosario, en los misterios lo encabezamos con el Padre Nuestro. Y entra en toda la devoción. Ustedes van a hacer una novena, van a hacer una oración, siempre está el Padre Nuestro. Es muy difícil, es rarísimo que una novena o un acto de piedad no tenga como oración principal el Padre Nuestro. La más excelente, primero, por la dignidad de su autor. ¿Quién fue el autor? Nuestro Señor Jesucristo, por eso es la oración dominical. ¿Sí? Entonces, ya por eso tenemos que tener certeza que es la oración más excelente. Segundo, y esto es muy importante y lo que vamos a ver con más detalle, por contener cuanto debemos desear y pedir. O sea, en el Padre Nuestro, dicen los santos, es un compendio, es un resumen de todo lo que tenemos que pedir y todo lo que debemos desear. O sea, y es lo que dice, no hagáis como los paganos que un montón de palabrería, una chorrera de palabras, pensando que cuanto más hablamos, más digamos, Dios más va a escuchar. No, seamos sencillos. Y el Padre Nuestro están las palabras súper medidas, todo lo que nosotros debemos pedir y lo que debemos desear. Santo Tomás de Aquino, en su comentario al Padre Nuestro, dice que la oración dominical, o sea, el Padre Nuestro, es perfectísima, porque contiene no solo todo cuanto hemos de pedir, sino también por el orden debido. Y aquí vamos a ver un poquito lo que me preguntaba el hermano, cómo las personas no piden por la salvación eterna, justamente porque no tienen esa escala de valores. Aquí en el Padre Nuestro está todo ordenado. No es que pedimos primero que se haga su voluntad y después el pan. Y después, no, está todo ordenado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando hizo el Padre Nuestro, lo puso con la escala de valores perfectísima. ¿Qué es lo que debemos pedir primero? Porque es más importante. Lo segundo, porque es más importante. Y así. Es impresionante. De una sabiduría divina. Tal sería, ¿no? La hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es perfectísima porque con no solo todo lo que debemos pedir, sino también por el orden debido. Entonces, Padre Nuestro que estás en el cielo. Así empieza la oración. Es una evocación de Dios al cual llamamos confiadamente con el dulce nombre de Padre. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, a Dios no se lo conocía con el nombre de Padre. Se conocía con el nombre de Yahvé. Yahvé quiere decir aquel que es.
¿verdad? Es un nombre también espectacular porque es la definición perfecta de Dios, aquel que es. Dios es todo, ¿sí? Pero llamarlo de Padre, inclusive para los fariseos, era para los judíos de la época, los fariseos y etcétera, era como una blasfemia, una mera criatura, llamar a Padre. Si no fuese por nuestro Señor Jesucristo que dio, por así decir, ese salto cualitativo, fabuloso, nosotros no nos atreveríamos a decir Padre. Es un nombre que es una cosa espectacular, fabulosa. ¿Por qué? Porque nos hace unir mucho más a Dios y tener esa confianza de un hijo con un Padre. El dulce nombre de Padre. O sea, lo primero que llama es Padre nuestro. Y una cosa que es muy bonita, no es Padre mío. Porque uno puede decir, no, porque a nuestro Señor, Él con toda justicia podía llamar Padre suyo, porque Él también es Dios y es Dios Hijo. Entonces, por lo tanto, Él podría llamar, no, nuestro, es para todos. Inclusive yo no puedo decir Padre mío de Fernando, no, es de todo, Padre nuestro. Entonces, como que Dios se preocupa no solamente por cada uno, sino que se preocupa por toda la humanidad. Entonces, Dios habita en el cielo, en la felicidad suprema a la que estamos llamados. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo. Y en el cielo Él nos está indicando a dónde tenemos que ir nosotros. ¿Por qué? Porque si queremos vivir con nuestro Padre, ¿a dónde va a ser? En el cielo. Entonces ya nos está mostrando cuál es el camino que tenemos que seguir para llegar a ese Padre nuestro, que es justamente el cielo, donde vive Dios en su eterna felicidad. Segunda alabanza que hacemos a Dios. La primera alabanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la primera de las 7 peticiones del Padre nuestro. Son 7 peticiones. La primera es esta. Y uno puede, como decíamos, está en un orden perfectísimo. ¿Y por qué esta es la primera? ¿Por qué es la más importante de las oraciones, de las peticiones que hacemos en el Padre nuestro? ¿Interesa? Sí. Entonces, ¿por qué pedimos esto en primer lugar? Todas nuestras acciones o son por un fin o son acerca de los medios para alcanzar el fin. Yo, por ejemplo, quiero ser graduado en matemática, mi fin es ser graduado en matemática. ¿Verdad? Entonces yo tengo que estudiar. ¿Por qué tengo que estudiar? Porque son los medios que yo tengo para alcanzar ese fin. Ahora, ¿cuál es nuestro fin en cuanto hijo de Dios? Es justamente ir al cielo, estar con Dios. Tenemos que alcanzar ese fin. ¿Y cuál es el fin último de todas las cosas? Sino Dios. Ahora yo, para alcanzar a Dios, tengo que santificarlo. ¿Qué significa santificar? Dios ya es la santidad. Es en el sentido de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Yo glorificando a Dios, estoy alcanzando el fin que es justamente estar con Dios. ¿Sí? Incluso, hermano Fernando, es el fin último del hombre. El hombre fue creado para alabar a Dios y, o sea, para eso fuimos creados. Fuimos creados para vivir con Dios en el cielo eternamente y gozar de su eterna felicidad con Dios. Pero para yo llegar a ese fin, el primer medio que tengo es glorificarlo. Y glorificándolo, yo voy adquiriendo los medios, las gracias necesarias para llegar a ese fin. Por eso la petición más importante del Padre Nuestro es que el nombre de Dios sea santificado. Por eso pedimos primera y principalmente que Dios sea glorificado por sus criaturas. Eso quiere decir santificado sea tu nombre. Lo primero que queremos pedir, que nosotros lo santifiquemos, lo glorifiquemos, pero también por todas las criaturas, para que Dios sea glorificado en la tierra, para alcanzar nuestro fin. Así como decíamos lo del que quiere ser profesor de matemática, si él quiere ser un profesor, tiene que estudiar, ¿verdad? Que es el fin, es el medio. Ahora, si nosotros queremos llegar a estar con Dios, que sabemos que es nuestro Padre, pero que está en el cielo, tenemos que glorificarlo, porque si no, no vamos a llegar. ¿Cómo buscaban los santos la gloria de Dios? Es la cumbre de la perfección. Entonces, nuestra cumbre de perfección, la cumbre de la santidad, es la glorificación de Dios. Todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Y de ahí se entiende lo que dice nuestro Señor, rezar siempre y desfallecer nunca. Porque todo lo que yo hago, lo hago para la gloria de Dios. Yo estoy rezando. Yo estoy cocinando, estoy barriendo mi casa, estoy yendo a llevar a los niños al colegio, estoy estudiando, etcétera, etcétera, todo lo que hago. Pero si lo hago para la gloria de Dios, estoy rezando. Estoy rezando la primer petición del Padre Nuestro, porque lo estoy haciendo por la gloria de Dios.
Que venga a nosotros tu reino. ¿Sí? Es la segunda petición que hacemos en el Padre Nuestro. ¿Qué significa? Mas Dios juntó toda su gloria a nuestra felicidad, de tal modo que en tanto seremos felices en cuanto demos gloria a Dios y viceversa. Entonces, cuanto más demos gloria a Dios, vamos a ser felices. Y seremos más felices cuanto más demos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese venga a tu reino es el deseo que tenemos nosotros de ir al reino de Dios, que es el cielo, de ir al cielo. Entonces, es uno de los medios más eficaces para glorificar a Dios, es justamente nosotros tener ese deseo de ir al cielo, ¿sí? De estar juntos con la gloria de Dios. Ese es nuestro último fin propio, dependiente del de Dios. O sea, el fin propio, el último propio de nosotros, es estar justamente con Dios. Por eso, en segundo lugar, no antes de la gloria de Dios, pedimos nuestra eterna felicidad en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Porque dices esto. Esta explicación, esta breve explicación del Padre Nuestro la hace Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos está diciendo aquí que nosotros nacimos para el cielo. Por eso pedimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, porque queremos ir al cielo. Pero primero, para ir al cielo, tenemos que glorificar a Dios. Glorificando a Dios, ahí nosotros estamos preparándonos el camino para ir al cielo. Pero por eso, primero, la gloria de Dios. Y segundo, ¿no?, que venía por añadidura, es nosotros querer ir al cielo. Y dice nuestro Señor que el reino de Dios ya está entre vosotros, porque el reino de Dios está en nuestro corazón. Nosotros queremos que Dios sea glorificado en el mundo entero, que cada criatura glorifique a Dios. Por lo tanto, estamos queriendo que ese reino ya comience a reinar aquí en la tierra. Sabe, hermano, interesante también que San Luis María Griñón de Montfort, cuando habla del reino de María, del reinado de Nuestra Señora, él dice que, bueno, no es lo que la Iglesia viene pidiendo hace más de 2000 años en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Es bonito porque también tiene ese significado, ¿no? No, y tiene absolutamente ese significado de nosotros querer ir al cielo, pero ya pedir que el reino de Dios sea en esta tierra. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, cuando cumplimos con los mandamientos, cuando hacemos de nuestro corazón un trono para Dios. Imagínense, si en cada corazón reina Dios, reina Nuestra Señora, y en toda la sociedad, es el reino de Dios, ya aquí es un espejo, un reflejo de ese reino, de ese cielo, que es el reino de Dios, pero que está en el cielo. Como el cielo constituye nuestra perfecta bienaventuranza, pedimos esto para nosotros antes que cualquier otra cosa. Es nuestro mayor bien. O sea, nuestro mayor bien, nuestro, es ir al cielo. Pero para eso tenemos que primero glorificar a Dios. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Después de haber pedido a Dios lo relativo al fin principal y al secundario, ¿cuál es el principal? La gloria de Dios. El secundario, nuestra santificación, nuestro querer santificar a Dios, dar gloria a Dios. Pedimos a continuación lo relativo a los medios. Yo tengo ahorita, ¿verdad?, que conseguir los medios para ir al cielo. O sea, ¿dónde está aquí? Lo relativo a Dios, la gloria de Dios. Después nosotros querer ir al cielo, pero para ir al cielo tenemos que tener una serie de medios. ¿Y cuál es el medio? Es justamente pedir que se haga la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. Una cosa interesante que tenemos que tener en cuenta, que nosotros, la voluntad de Dios siempre se cumple. La voluntad siempre se cumple. Entonces, este pedido, que es un medio necesario para nosotros ir al cielo, este pedido es más que nada que nosotros nos conformemos a la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Pero nuestra voluntad tiene que ser idéntica a la voluntad de Dios. Entonces, en este pedido del Padre Nuestro, es un pedido para que nuestra voluntad sea idéntica, igualita a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Porque cumpliendo esa voluntad, vamos ya adquiriendo los medios para ir al cielo. Es decir, que Dios nos conceda cumplir perfectamente su voluntad sobre cada uno de nosotros, porque este es el único medio directo e inmediato de glorificar a Dios y santificar nuestras almas. Entonces aquí vemos cómo se unen, por así decir, los pedidos del Padre Nuestro. Glorificación a Dios. Ahora, la mejor forma de glorificar a Dios para ir al cielo es cumplir la voluntad de Dios.
Entonces Dios nos va a dar los medios necesarios para yo cumplir con esa voluntad. Y cumpliendo con esa voluntad de Dios, lo voy a estar glorificando. Y glorificando a Dios, me estoy comprando ya el billete para ir al cielo. Ustedes ven cómo la oración del Padre Nuestro es perfectísima. Es perfectísima y cómo todas las cosas se van uniendo y cómo necesariamente yo puedo glorificar a Dios. Pero si no cumplo la voluntad de Dios, nunca voy a glorificar a Dios. Para glorificar a Dios tengo que cumplir con la voluntad. Y para eso tengo que pedir en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios en mí y en toda la sociedad. ¿Vamos bien, hermano? ¿Va súper bien? Sí. En horario estamos bien. No quiero ¿verdad? interrumpirle por el horario apenas, pero usted siga, señor. Vamos. La obediencia a Dios transforma en oro todas nuestras acciones, mereciendo con ellas el cielo. Cuando cumplimos con la voluntad de Dios, todo se transforma en oro. Supóngase que yo voy a tomar agua porque voy a tomar un café, un té, porque estoy con sed y lo que sea, ¿no? Pero de repente, no es la voluntad de Dios. Ahora, si yo sé que es la voluntad de Dios, que yo tome agua, o que tome un té, o que tome un café, esa misma acción se transforma en oro. Entonces, cuando yo hago una cosa porque Dios quiere que la haga, se transforma en oro. O sea, hago una cosa, pero que Dios no quiere que la haga, no se transforma en oro. Queda una cosa media, digamos que inerte. Pero, sin embargo, cuando lo hago por la voluntad de Dios, todo lo que yo hago por la voluntad de Dios se transforma en oro y ya voy comprando gracias para ir al cielo. Eso me parece muy interesante, cómo nosotros tenemos que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios, siempre. A veces cuesta, no es fácil, a veces es duro. Y aquí viene la otra petición, que danos hoy nuestro pan de cada día. Más al lado de ese medio directo, inmediato, hay otros secundarios. ¿Tú cuál es el medio inmediato? El medio inmediato para yo irme al cielo es cumplir la voluntad de Dios. Ahora, para cumplir la voluntad de Dios, tengo otros medios que son secundarios, que nos ayudan a vivir según la voluntad de Dios, a merecer el cielo. Están simbolizados con la palabra pan. O sea, si yo no estoy bien alimentado, vamos a ver qué significa el pan, ¿verdad? Yo no voy a cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo ustedes ven cómo todo va concatenado? No podemos quitar ni una frase del Padre Nuestro, porque si no, la oración cae por tierra. El pan es alimento fundamental. Al pedírselo a Dios, le pedimos los bienes necesarios para la vida del alma. El pan eucarístico, ¿sí?, que es la gracia, para obtener la gracia de la fidelidad. Pero cuando hablamos de pan, son en dos dimensiones. Es el pan también temporal, pero también es el pan eucarístico, que es pedir gracias a Dios necesarias, abundantes y superabundantes, ¿para qué? Para yo poder cumplir con la voluntad de Dios. Y para la vida del cuerpo, que son los alimentos, la salud, el trabajo. O sea, pan significa el pan eucarístico, pero también significa los alimentos en general, la salud, el trabajo, el techo, etcétera, etcétera. Ahí está resumido lo que significa el pan. Entonces, tenemos que santificar a Dios. ¿Para qué? Para ir al cielo. Para ir al cielo tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios tenemos que tener lo necesario, que es el pan nuestro de cada día, que es la Eucaristía, ¿sí?, y el pan también material, el trabajo, la salud, etc. Entonces, como todo va súper bien, y como Dios tenía conocimiento del alma humana, que sabía que el alma humana necesitaba de eso para poder cumplir con su fin último. Danos hoy nuestro pan de cada día, y quiere que lo pidamos solo para hoy. No dice, danos siempre el pan. No, danos hoy el pan. ¿Por qué? Para que mañana volvamos a pedir confiados en su voluntad, para que quedemos en la confianza en Dios, para que tengamos esa confianza en Dios que Dios nos va a dar. Pidamos hoy, que mañana lo pidamos, que también nos lo va a dar. Pero no hagamos como algunos judíos hacían con el maná. Cuando caía el maná, juntaban no solamente para el día de hoy, sino que juntaban para el mes, y después el maná se echaba a perder, no servía para nada. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué él no dice, danos el pan por un mes? No, danos el pan hoy, el pan de hoy, de cada día. ¿Por qué? Porque nos está incentivando a la confianza. ¡Upa! Perdónanos nuestras ofensas. Y ahí viene una cosa impresionante, porque después de haber pedido a Dios nos conceda alcanzar nuestro fin y los medios que nos conducen a Él directamente, le pedimos, por último, nos libre de todo cuanto nos impida a llegar a Él.
Ya hemos, con el Padre Nuestro, hasta aquí hemos obtenido todo. Sabemos que Dios está en el cielo, tenemos que ir al cielo, tenemos que glorificarlo, tenemos que cumplir con su voluntad. Para cumplir su voluntad necesitamos el pan. Bueno, ahora que Él nos aparte de todos los obstáculos para poder ir al cielo. ¿Y cuáles son? Nuestros pecados. El pecado es el obstáculo principal que nos impide llegar hasta Él. Por eso estamos pidiendo perdón por nuestras ofensas. Y ante todo le pedimos nos libre de los obstáculos más radicales, del pecado, que nos excluye del reino de los cielos, matando nuestra alma. Pero fíjate que Cristo nos puso una condición, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, Dios nos va a perdonar, pero la condición es que nosotros también perdonemos a aquellos que nos ofenden. Así como nosotros perdonamos, Dios nos va a perdonar. ¿Y se acuerdan aquella parábola fabulosa que cuenta nuestro Señor? Aquel que debía muchísimo y que le pidió perdón, y el Señor, por misericordia, por amor, lo perdonó. Y ese mismo que había sido perdonado, cuando sale, encuentra un acreedor de él, un deudor de él, y casi que lo ahorca y págame todo lo que me debes, y cuando lo que le debía era una suma insignificante. Y cuando el Señor se da cuenta de eso, lo manda a poner en la cárcel y no te saldrás hasta que no pagues el último céntimo. Entonces tenemos que perdonar, vamos a ser perdonados en la medida que nosotros perdonamos a los demás. Cristianos, si no perdonas, al rezar el Padre Nuestro, estás pidiendo tu condenación. Esto es frase de San Agustín. Tremendo. Entonces cuando nosotros el Padre Nuestro, supe compenetrado, pero después no perdonamos, estamos pidiendo nuestra condenación. ¿Por qué? Porque como no perdonamos, tampoco Dios nos va a perdonar. ¿Recuerda las parábolas de aquel mal siervo que no supo perdonar una deuda cuando a él le habían perdonado una suma fabulosa? Y ahora, no lo dejes caer en la tentación. Es el segundo peligro, antesala del pecado. Primer peligro, el peligro más absoluto, el pecado. Ahora, la antesala del pecado es la tentación. Ahora, curioso aquí, él dice, no dice el Padre Nuestro que no tengamos tentación, no, sino que dice, no nos dejes caer en la tentación, porque es normal tener tentaciones, hasta es bueno tener tentaciones, porque teniendo tentaciones, cuando vencemos la tentación, crecemos en los méritos. Le pedimos al Señor, no permita que caigamos en las tentaciones, no que no seamos tentados. Pues si vencemos es fuente de merecimiento. Cada vez que somos tentados y vencemos la tentación, esa se transforma en una fuente de merecimiento, de merecer el cielo. Vamos creciendo en virtud. Porque es lo que dicen los santos. El soldado, un buen soldado no se ve que es bueno en el cuartel, sino en el campo de batalla. ¿Y el campo de batalla qué es? Son las tentaciones, las dificultades, los problemas. Y cumple un papel fundamental, importante, diría más que fundamental, la tentación. Y por eso Dios, nuestro Señor, que nos quiere santo, que nos quiere llevar al cielo, nos pone como última petición que no nos deje, como penúltima petición, es que no nos dejes caer en la tentación. Pero Él no dice que nos va a quitar la tentación. Él pasó por tentaciones y nos enseñó a vencer la tentación. Porque ser tentado, un día tendríamos que hacer una live o un podcast sobre la importancia de la tentación y lo bueno que es la tentación, aunque parezca mentira. Lo malo es caer en la tentación. Y líbranos del mal. Es la última petición que hacemos en el Padre Nuestro. Finalmente le pedimos que nos libre de todas aquellas calamidades de la vida que, por nuestra flaqueza, podrían desviarnos del camino del cielo. Entonces, ya estamos con el camino marcado para el cielo, glorificando a Dios, cumpliendo su voluntad, teniendo el pan de cada día, el pan eucarístico y el pan también material. Perdonamos le pedimos perdón, perdonamos a los que nos ofenden, pedimos que no caigamos en tentación y ahora que nos libres de todos los obstáculos para ir al cielo, ¿no? Todas las calamidades que por nuestra flaqueza nos pueden desviar del camino del cielo. Entonces, ¿y qué pedimos ahí? Que nos libre de la guerra, accidentes, peligros de la vida, etc. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, es que nos libre del maligno, o sea, del demonio y del pecado. Cuando pedimos al Padre Nuestro que nos libre del mal, no es tanto que nos libre de una guerra, de una enfermedad o de un accidente, de un peligro, sino sobre todo del demonio, que nos libre del demonio y del pecado. ¿Por qué? Porque a veces una guerra, una enfermedad, puede ser un bien para nosotros.
¿Por qué? Porque nos acerca más a Dios, nos convierte. Un castigo quizás pueda ser para nosotros, que para alguien puede ser un mal, una guerra que para alguien puede ser un mal, para nosotros quizás pueda ser un bien. Porque es algo que me puede hacer bien al alma y que esencialmente es malo, una guerra, tal. Nadie quiere vivir en guerra, pero vivir en esa guerra o una enfermedad nos puede comprar las gracias para que yo me arrepienta o crezca en virtud, crezca en santidad, etc. Por eso lo más importante de esta última petición es justamente que Dios, nuestro Señor, nos libre del maligno y del pecado. Y yo creo que aquí acabamos. Ahí tienes un breve resumen de la oración dominical, la más excelente, pues es imposible pedir a Dios mejores cosas, ni más ordenadamente, ni con menos palabras, ni más sencillamente. O sea, en el Padre Nuestro está resumido todo lo que tenemos que pedir y todo lo que le debemos a Dios y lo que tenemos que pedir para nosotros. Y aquí dice una cosa interesante, ahí tiene la oración divina. Si lo hubiéramos hecho nosotros, tal vez diríamos: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, danos hoy, líbranos del mal, santificado sea tu nombre. Un gran desorden. En cambio, el Padre Nuestro está todo ordenado, todo de una forma espectacular. Y dice Santa Teresa, y con esto terminamos, hermanos: tened siempre en vuestros labios esta oración dominical, porque en tan pocas palabras está toda la contemplación y perfección encerrada. Y es eso. Dicen los santos que todos perseveramos en el bien, todos perseveramos porque rezamos el Padre Nuestro. Había un santo que decía que había un convento que nunca le faltó nada. Nunca le faltó nada, ni el pan, ni vocaciones, ni nada. ¿Por qué? Porque rezaban todas las noches con fervor, el Padre Nuestro. Entonces ahí tenemos esa oración divina, como dice aquí, esa oración divina en la cual está compendiado todo. De una forma súper ordenada, súper excelente, y en la cual no hay que ni quitar ni poner, está todo. Bueno, hermano Fernando, muchísimas gracias. Aquí agradecerle en nombre de todos por esta magnífica exposición. Y aprovechando que la última frase que usted dijo fue de Santa Teresa, sabe que cierta vez le dijeron a Santa Teresa que fuera a meditar sobre el Padre Nuestro, ¿no? Y se fue por 2 horas, Santa Teresa, a meditar el Padre Nuestro. Imagínate. Ahí obviamente entró en éxtasis, comenzó a levitar, comenzó a tener gracias místicas, todo. Y después de 2 horas volvió así y tal y todo. Y el padre le preguntó: bueno, Teresa, ¿y qué meditaste en estas 2 horas? Y ella dice: Padre. Solo la palabra Padre. Interesante. O sea, quería contar ese hecho porque esta charla de formación podríamos quedarnos todo el tiempo que llevamos solo comentando esa palabra, ¿no? Pero claro, obviamente teníamos que ir a todos los secretos del Padre Nuestro, por así decirlo. Y de una forma súper resumidísima. Porque en el Padre Nuestro hay libros y más libros sobre el Padre Nuestro. Así que agradecerle por hacernos este resumen tan accesible a nosotros, tan fácil de comprender. Y bueno, y también agradecerles a todos ustedes por siempre acompañarnos. Recuerden que pueden ser evangelizadores dejando su like, compartiendo con más personas y no olviden de poner sus comentarios. Así que, bueno, siempre tenemos la costumbre de terminar rezando un Ave María, hermano Fernando. Así que no sé si usted quiere terminar ya con esta oración. Claro que sí, con muchísimo. También puede ser un Padre Nuestro y un Ave María, como para darle fuerza a esta charla. Hacemos, sí, con mucho fervor, con mucha devoción. Pidamos a Dios en este Padre Nuestro, en esta Ave María, de que nos haga comprender enteramente, en la medida de nuestras posibilidades, el significado tan grandioso y tan fabuloso que es esta oración divina, que es la del Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita
para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.